Juan capítulo 16, versículo 12. Juan 16, 12. ¿Lo tienen? Dice la escritura, dice, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y le anunciará ahí las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Espíritu Santo, esta noche rogamos que esta palabra se haga efectiva y viva en la comunidad ahora, aquí. El ministerio de que tú tomes lo de Jesús, que es lo que Él ha recibido del Padre, y nos lo entregues, para así poder comprender. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, hermanito. Uno de los problemas que el Evangelio de Juan va a plantearnos es la incomprensión del sentido de los actos de Dios. Y unida a esa incomprensión, el Evangelio también va a exponer la utilización y casi que la manipulación que a veces hacemos de Dios o queremos hacer de Dios, cuando solo queremos un acto de Dios sin comprender el sentido de ese acto. El Evangelio de Juan es constante en estos dos niveles en el que con frecuencia también nosotros caemos. El nivel de usar a Dios para resolver nuestros problemas, saciar nuestras necesidades, para salir de un apuro, pero más nada. No tenemos interés en entender cuál es el sentido de los actos de Dios. Vamos a ilustrarlo tomando el capítulo 5. Ya volveremos a Juan 16. Perdón, el capítulo 6, quiero decir. El capítulo 6. Esto es una constante en el Evangelio de Juan. Tomo el capítulo 6 solo como a manera de ejemplo. Y dice capítulo 6, versículo 1, algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veía las señales que hacía en los enfermos. Ojo, aquí empieza a tejer no solo la incomprensión, sino la utilización. Utilizar a Dios solo para, sin intenciones de ahondar en lo que Dios quiere, en lo que Dios nos ilumina, y sobre todo llevarnos al milagro más grande de todos los milagros, que es al que no solemos llegar, el que no solemos recibir, que es comprender lo que Dios está haciendo. Ese es el milagro más grande que normalmente no visualizamos, porque una vez satisfecha la necesidad, no entendemos, ni queremos, ni tenemos interés en buscar qué es lo que estaba detrás de ese
de ese acto poderoso de Dios en mi vida. Mucha gente ha perdido ese nivel superior porque se ha conformado con la satisfacción física, material, de su necesidad, y no ahondó al misterio más maravilloso, más dulce, más precioso, que creo es lograr sacarle a Dios una comprensión, una claridad acerca de las cosas que estamos pasando en la vida. Creo que esa comprensión es mucho más maravillosa, más que recibir un acto poderoso de Dios, más que recibir un acto de sanidad, más que recibir un acto de provisión, más que recibir una oportunidad que se me fue otorgada, más que recibir algún beneficio o que nos sea quitado algún maleficio. Creo que la bendición, el milagro más grande, es poder adentrarnos al ser de Dios y poder entender qué está pensando Dios, qué está Dios haciendo, proponiendo, visionando en mi vida o a través de mi vida, en cada circunstancia que estoy enfrentando. Porque ¿qué fuera más maravilloso que recibir algo que sale de la mano de Dios, o adentrarnos al ser mismo de Dios y comprender qué está este Dios haciendo? ¿Qué está este Dios pensando? ¿Para dónde me lleva? ¿Cuál es mi camino? ¿Qué es lo que Dios está tejiendo en mi vida? ¿Qué es lo que Dios está armando con mi vida? A veces nosotros, por ir nada más resolviendo salpicaduras en la vida, no vemos todo el panorama. No somos capaces de contemplar el tejido completo. Por querer resolver un hilito que se sale de aquí de la tela, no vemos el tejido completo que Dios está llevando a nuestra vida. Y estamos viviendo bendiciones, pero no las vemos, no las dimensionamos, ni siquiera las vemos como bendición, porque eso que estamos viviendo no lo vemos en la perspectiva global de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es más, muchos en este momento están viviendo una bendición, una situación favorable, benéfica, positiva, y ni siquiera se dan cuenta que es Dios quien se las ha provisto y que está engarzada, amarrada, atada a una serie de procesos que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero no lo vemos. No lo vemos porque estamos tan focalizados en ese aspecto, en ese pedazo, en ese tramo, que no vemos la totalidad. Y por eso, a veces, al no saber conectar momentos que estoy viviendo con el plan global de Dios, a veces se echan a perder aún esas oportunidades. Hay gente que recibe acciones poderosas de Dios, situaciones favorables de Dios, pero no las mira. Aquellos 10 leprosos llegaron delante de Jesús solicitando la sanidad. Él les dio la sanidad, pero 9 de ellos se contentaron, se complacieron en que ya no eran leprosos, pero nunca descubrieron cuál era la conexión que Dios quería hacer con ellos a otro nivel. Ellos solo estaban interesados en la conexión benéfica, que podían beneficiarse de Jesús, pero nunca entendieron una conexión que quería hacer Jesús mayor, más trascendental, ir a otro plano. Nunca entraron a ese plano, porque solo se contentaron con que ahora ya disfrutaban de la salud física, y nunca entraron a un plano más sublime, un plano más de la gracia, un plano más de existencia, un plano más de propósito. Y así caminamos muchos en la vida. Vamos viviendo momentos a veces agradables, a veces desagradables, a veces llenos de oportunidades, a veces llenos de necesidades, a veces en abundancia, a veces estrecheces, a veces con buen trabajo, a veces con medio trabajo, a veces con un mal trabajo y a veces sin trabajo.
Pero somos incapaces de poder conectar. Somos incapaces de poder relacionar todas las piezas que Dios está moviendo en nuestra vida para llevarnos, para conducirnos. No hay lo que va a llamar el evangelio, no hay comprensión. No he comprendido nada. Y cuando no comprendemos, sucede lo siguiente. Si estamos atravesando una situación favorable, un beneficio, pero no comprendemos cómo este beneficio, cómo a través de este beneficio yo encajo con Dios. Cuando yo no comprendo, cualquiera de ustedes puede decir: tengo un bonito trabajo, estoy bien, pero no logra comprender cuál es la conexión que Dios quiere hacer con usted a través de ese beneficio. ¿Cómo, a qué Dios quiere llevarla? ¿Cómo Dios quiere amarrar su bienestar con un propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere tejer? ¿Qué es lo que Dios quiere armar? Y entonces hay quienes en la poca o nula comprensión del beneficio divino que tienen, simplemente disfrutan el beneficio. Pero cuando ese beneficio que se lo ha dado Dios, que se lo ha provisto el Señor, usted no logra concatenarlo, amarrarlo, unirlo a lo que Dios está pensando, un día ese beneficio va a terminar. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios que llegan a nuestra vida no son simplemente situaciones solo para que disfrutemos. Ese es un aspecto nada más. Las intenciones de Dios es conectarse con nosotros a un nivel que no sea el de la mera necesidad, que no sea el de la mera aflicción. Conectarse en un plano de ser, un encuentro de personas, un encuentro de propósitos. Esto es como si un hijo está junto al papá por lo que recibe del papá o la mamá. Los beneficios materiales que recibe del papá y de la mamá, pero que nunca ha pasado a un plano de estar junto a papá y mamá, aunque papá y mamá no le puedan dar nada. Es decir, el plano de encuentro de amor, encuentro de vida, encuentro de seres, encuentro de propósitos. Es decir, dos personas caminando más allá de un beneficio, más allá de un provecho, más allá de algo. Es una pérdida cuando la relación esté basada solamente en un beneficio. No es una relación, es una explotación, es una utilización. No hay un vínculo, no hay amor, no hay relación alguna. Cuando nosotros solo vivimos beneficios que Dios en su gracia nos ha dado, pero nunca logramos que ese beneficio sea una grada a través de la cual yo, agradecido, me lance al encuentro con Dios y preguntarle: Dios, ¿lo que estás haciendo en mi vida tiene un propósito? ¿Hay un sentido? ¿Hay un objetivo? ¿Hay un horizonte? ¿Hacia dónde me llevas? ¿Qué quieres que yo haga? Allí justamente, allí empieza verdaderamente una relación con Dios. Cuando comenzamos a descubrir y a ser parte de algo que Dios quiere hacer, y no simplemente usar a Dios para saciar un beneficio. Entonces, si yo no logro comprender a través de un beneficio que de Dios tengo, ¿cuál es el tejido de Dios para mi vida?
Llegará un día que ese beneficio cesará por cuanto no fuimos capaces de construir algo más, algo mayor. Pero también el comprender cuando no estamos en un beneficio, cuando estamos atravesando una situación complicada, difícil, cuando no comprendemos qué está tejiendo Dios, qué está armando Dios, qué está pretendiendo Dios. Entonces corro el riesgo que al no entender esos momentos adversos que vivo, voy a caer en la desesperación, en la amargura, en el enojo, en la frustración. Y mi espíritu se va a venir abajo, mi mentalidad se va a doblegar, hasta mi cuerpo se va a enfermar y mis actitudes para enfrentar la vida se van a enredar de tal manera que nos volvemos pesimistas. Pero si tan solo pudiéramos comprender cómo esta situación, a pesar de ser negativa en este momento, es parte de un tejido de Dios, las cosas cambian drásticamente. En la Biblia tenemos gente que recibió beneficios, pero nunca entendió cómo esos beneficios se engranaban, se engarzaban, se unían, se tejían a un propósito divino. Nunca entendieron. Esaú recibió la primogenitura, recibió algo maravilloso, un beneficio especial, muy especial. Él era el heredero del papá, era el beneficio, pero él jamás entendió ese beneficio. Lo tenía, lo vivía, pero no lo comprendía. Nunca tuvo idea del alcance de lo que Dios quería tejer a través de ese beneficio. Y un día lo perdió. Y lloró amargamente, dice la carta a los Hebreos, para tratar de recuperarlo, pero ya era demasiado tarde. Los beneficios con los que Dios nos visita por gracia, porque así es Dios, Él nos hace partícipes de algunos beneficios porque Él así quiere. No es que lo merezcamos, que los alcancemos, no es que somos dignos, no, Él así quiere. Es su deseo, Él así es. Pero claro, son beneficios a través de los cuales quiere despertar nuestro espíritu a una búsqueda, a un deseo, a una sed, despertar un hambre de Él para poder establecer un vínculo que vaya más allá de una necesidad y que podamos acercarnos a Él y poder ser parte de sus propósitos. Y hay en la Biblia gente que ha vivido sus momentos adversos y supo vivir esos tramos tan complicados de la vida, pero lo supo vivir desde la comprensión de Dios. Y aprendieron a vivir ese tramo. Y como comprendían lo que Dios estaba haciendo, no entraron en el pesimismo, en la desesperación, en la frustración. Y nunca llegaron a deprimirse como una derrota ante la vida, a sentirnos derrotados. Ahí tenemos a José. Lo leíamos un día de estos, los tramos difíciles que él vivió, pero no estuvo exento de comprender que Dios algo estaba haciendo. Y en cada situación que a cualquiera de nosotros pudo habernos robado el sentido de la vida, la alegría de la existencia, sin embargo, él siempre salía adelante en cada situación y ocupaba cierto liderazgo, cierto honor, cierto prestigio. La Biblia lo dice, y el Señor estaba con José, que es la manera de decirnos que había un vínculo más allá de que si mi situación es buena o mala. Había un vínculo que está por encima de cualquier cosa, y en ese vínculo
José era alimentado por una comprensión divina, tanto que Faraón, cuando decide tomarlo para que esté al frente de Egipto, él dice: ¿y dónde voy a encontrar yo un hombre que habite el Espíritu de Dios como en ti? Él logra descubrir en José una comprensión, una sabiduría, un discernimiento. Sabiduría, comprensión y discernimiento que le venían del Espíritu de Dios y que le permitían comprender situaciones, no solo sueños, situaciones. Y cuando llegan los hermanos, ¿cuántas veces hemos leído esos textos? Cuando José explica la comprensión, porque una cosa es lo que usted ha vivido, otra cosa es cómo lo entiende. ¿Me comprende? José no les pone a decir: les voy a decir todo lo que por ustedes he sufrido. Miren, pasé. No, José no les va a hablar de las dificultades que pasó, que atravesó, que son normalmente las que a nosotros nos quiebran cuando contamos nuestra vida. No, José les va a decir: miren, tranquilos, ustedes no fueron, fue el Señor. Él me mandó para preparar la vida de ustedes. O sea, ¿qué les contó él? La historia física, material que vivió de sufrimiento. No, les contó su comprensión. ¿Me entienden? ¿Guardaba odio contra sus hermanos? No. ¿Tenía rencor con su familia? No. ¿Tenía resentimientos y raíces de amargura? No. Porque la comprensión es capaz de replantear la lectura de lo que a mí me pasa. Y cuando no hay comprensión espiritual de las cosas que yo vivo, entonces la interpretación que le doy es marcada de odio, de rencor, de amargura, de venganza, de desquite. Hoy me la van a pagar. ¿Verdad? Y sus hermanos, dice en Génesis 50, vea que ellos todavía no han entendido el planteamiento de José. Ellos tienen temor y dice Génesis 50, 15. Génesis 50, 15. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde. ¿Qué? Porque ese es el sentimiento que brota de un corazón que no ha entendido. Cuando nosotros vivimos nuestra existencia humana desde la incomprensión, desde el no comprender cómo esto es parte de Dios en mi vida, o cómo yo me amarro, cómo Dios está tejiendo mi vida, y vamos nada más viviendo como que fuéramos, pues sí, cualquier animalito que no tiene vínculo existencial con Dios y no entiende sus propósitos. No logramos superar ese nivel meramente biológico de existir y no entramos a esa dimensión espiritual de existencia. El nivel biológico es el nivel solo de preocuparse por comida, vestido, bebida y demás necesidades biológicas. Pero el nivel neumático es el preocuparse por cómo yo soy parte de algo que Dios está haciendo. Cuando yo vivo mi vida en el puro plano biológico, entonces nunca logro entender. Voy viviendo mis acontecimientos personales, voy viviendo la historia de mi vida desde su realidad meramente humana, sin entender que esas realidades son instrumentos de Dios para conducirnos a niveles y propósitos
superiores. Y dice, ellos dijeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera que el vínculo tan profundo en el corazón de quienes no saben entender. Odio y venganza por todo el mal que le hicimos. Y ellos le mandaron a decir a José: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad y el pecado que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor, perdónanos. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron ante él, como el sueño lo decía, allá en el 37, ¿se acuerdan? Aquí nos tienes, somos tus esclavos. Ellos no se presentan como hermanos, sino como esclavos. Ahora, vean la respuesta de alguien que comprende, ha comprendido las situaciones de la vida, aunque sean hilos a veces dolorosos. Esos hilos son parte de un tejido global de Dios. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Ahí está la historia. José no es que José ha perdido la memoria, no es que tiene amnesia, no es que pero no es en ese plano que él se va a poner, en el plano de la vivencia meramente humana, meramente biológica, meramente histórica. Él se va a poner en un nivel teológico, no en el nivel de los acontecimientos humanos, sino en el nivel del tejido de Dios. Quiero que me entiendan esto. Aquí están pasando cosas en su vida, en la mía, algunos beneficios, algunas cosas no tan buenas, estrecheces, abundancias, diferentes circunstancias. Aquí están el curso de la vida humana, la historia. Pero arriba, en un plano espiritual, todo esto forma parte de un tejido divino. Dios está tejiendo algo. Ahora, cuando vivimos esta historia de beneficios o maleficios, de estrecheces o abundancia, pero no pasamos de ese nivel de vivencia humana, terrena, biológica, a una comprensión, a una vivencia espiritual, para tratar de comprender qué está haciendo Dios con todo esto. Porque nosotros solo vemos la vida que nos lleva, nos arrastra, nos sube, nos baja, nos tira a la derecha, a la izquierda, nos revuelca, nos levantamos y ahí vamos. Pero ¿qué está tejiendo Dios con esto? Comprender eso, ese es el milagro más grande, hermanitos. El milagro que trae mucho más beneficios. Y mire lo que José dice. Es verdad, ustedes pensaron hacerme mal, pero aquí están los dos planos. El plano humano, el plano histórico. Ustedes pensaron hacerme mal. El plano humano, el plano de abajo. Pero hay otro plano. Es el que no subimos, es el que no comprendemos, ese que no dimensionamos, ese del que no nos damos cuenta. Pero Dios, ¿qué? Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. ¿Y qué estamos viendo? Salvar la vida de mucha gente. Aleluya. Verdadero milagro. Este es el verdadero milagro. Comprender este proceso de José y de cómo ese proceso, donde en el plano humano, el plano de los hombres, el plano de la historia, lo revolcaron, lo llevaron, lo subieron, lo bajaron, pero Dios arriba estaba tejiendo algo con cada hilo difícil de la vida de José.
¿Entienden esto, hermanitos? Cuando usted cuenta la historia de su vida desde la comprensión, desde el sentido, ahora comprendo, entonces usted contará su vida, vivirá su historia y la vivirá de manera diferente. La vivirá con sentido, la vivirá con propósito, la vivirá con alegría, porque hay una comprensión. Y mire esto. Esto es muy precioso como cierra el versículo 21. Así que, ¿qué le dice? No tengan miedo, no tengan miedo. Y hay dos palabras preciosas que vienen aquí. En lugar de vengarse, ¿qué dice? Yo cuidaré de ustedes. ¿Se imagina qué precioso esto? Ustedes que quisieron destruirme, ustedes que quisieron hacerme mal, ahora yo lo voy a cuidar. Maravilloso. No hay rencor, no hay venganza, no hay ánimo de destruirlos. Y no solo eso, ellos se presentaron como esclavos, pero él se presentó como padre, como padre. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos como padre, no como señor. Los toma no como esclavos, sino como hijos. De este modo José los consoló, pues les habló al corazón. Hay personas que recibiendo beneficios nunca entendieron el sentido de los beneficios, terminaron perdiéndolos. Y hay quienes tenían una vida llena de situaciones adversas, de problemáticas, pero cuando comprendieron el sentido de las cosas, terminaron ganando niveles maravillosos de existencia, no solamente en su vivencia personal, porque José no está amargado, no está lleno de rencor, no tiene ningún odio, no se le baja la presión ni le da agruras cuando ve a los hermanos, no tiene ninguna crisis, porque él ha logrado interpretar su vida desde la comprensión divina. No es que se le toca un tema y agarran crisis, no, porque él ha superado a nivel personal y a nivel colectivo, que es el nivel superior de Dios. Él es instrumento ahora para salvar vidas. Y él ha descubierto que detrás de cada intención maligna, Dios estaba ahí para transformar intenciones, acciones, malos deseos, malos propósitos. Dios transformaba todo en beneficio, aunque en su momento tenía que sufrir y pasar un terrible momento personal, psicológico, emocional. Pero cuando él entiende el mundo de lo espiritual es capaz de tomar lo biológico y lo emocional y colocarle una perspectiva mayor para que al final cumplamos un objetivo de Dios en nuestra vida. Pero no todos llegamos a eso. Ese es el problema hoy día del evangelio que se está predicando. Evangelio que no sabe conectar a la gente con el propósito de Dios. Que solamente se invita para que lleguen a buscar beneficios divinos sin que estos tengan conexión. Podría hablarles de más ejemplos en la Biblia, como el de David. ¿Cuánto tiempo pasó siendo perseguido, acosado por Saúl, amenazado? ¿Cuánto tiempo pasó que deseaba matarlo? Pero él tenía una comprensión que le permitió vivir cada momento de persecución hasta el día que se sentó en el trono, y jamás, ni cuando era perseguido, ni cuando era rey, jamás perdió esa comprensión. Siempre tuvo claro. Y en el momento más difícil,
En el momento de mayor cúspide que él tenía como rey, dice: miren, yo quiero favorecer a un hijo de Jonatán, un nieto de Saúl, que me quería matar. Yo hice una palabra, yo la voy a cumplir. Manden a llamarlo, quiero que coma conmigo a la mesa. No pensó en venganzas, no pensó en desquitárselas. Cuando él piensa y es rey, quiere hacerle a Dios una casa, porque él no se olvida que es Dios quien estuvo detrás de todo momento que él vivió. Él vive su vida en la gratitud, en el tejido de Dios, no en los comportamientos humanos. Cuando quiero que vea este segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Cuando a David le llegaron a decir: mira, ha muerto Saúl y sus hijos, David no se puso a celebrar. Es más, al hombre que le llevó la noticia y que le dijo que había terminado de matar a Saúl, lo mató delante de él. No lo premió, porque su corazón no está lleno de venganza. Y dice el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, versículo 17. Mire, cuando le llevan la noticia, ¿verdad? No es como nosotros cuando sabemos qué mal le fue a la que me hizo daño, ¿verdad? Y casi que celebramos y hasta un gloria a Dios damos. No. Para alguien que trabaja en el mundo de la comprensión divina, no hay espacios para odios, venganzas, rivalidades, celos ni contienda. Porque viven en una dimensión superior en el que todo lo que vivimos es parte de un proceso, un proyecto, un tejido de Dios en nuestra vida. David 1:17, David compuso, ¿qué dice? Este lamento. No dice esta celebración, este lamento. ¿Por quién? Por Saúl y por su hijo Jonatán. Y lo llamó el cántico del arco. Y ordenó que se lo enseñaran a los habitantes de Judá, imagínense. Y así consta en el libro de Jaser. Y mire lo que dice el cántico: ay, Israel, tus héroes yacen heridos en las alturas de tus montes. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncien en Gad, ni lo preparen ni lo pregonen en las calles de Ascalón, para que no se alegren las filisteas, ni lo celebren esas hijas de incircuncisos. Ay, montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, que no crezca nada en sus campos, porque ahí deshonraron el escudo de Saúl. Nunca más será ungido con aceite. Jamás volvía el arco de Jonatán sin haberse saciado con la sangre de los heridos, ni regresaba la espada de Saúl sin haberse apartado de la grasa de sus oponentes. Saúl, Jonatán fueron amados y admirados, y en la vida y en la muerte inseparables. Más veloces eran que las águilas y más veloces que los leones. Cómo han caído los valientes en batalla. Jonatán yace muerto en tus alturas. Cuánto sufro por ti, Jonatán, pues te quería como un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes. Las armas de guerra han desaparecido. Esto se puso a cantar David, este lamento, por el hombre que lo anduvo persiguiendo durante años y que tuvo que ir a esconder su familia porque quería matar a toda su familia. Que revela que todas esas circunstancias humanas que son capaces de sembrar en nosotros rencores difíciles de arrancar, no fueron parte de David. Que todo ese maltrato recibido de Saúl no fue capaz de sembrar en David
una pizca de rencor y deseo de venganza, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía una comprensión de lo que estaba viviendo desde Dios. Y los salmos, siempre ustedes van a encontrar que los salmos dice, este salmo lo compuso David, ¿cuándo? Y ahí le da una circunstancia histórica de la persecución de Saúl a David. Y así hay varios salmos. Porque David quería tener acceso a Dios para que Dios le diera esa comprensión que le permitiera entender que detrás de esas experiencias capaces de autodestruirnos, capaces de desmembrarnos psicológicamente, capaces de alterar la tranquilidad de nuestro espíritu y capaces de provocar estados destructivos permanentes en nosotros. A David no le fue así. ¿Por qué? Porque había esa comprensión que le permitía ver el mapa completo, salir de la mera existencia y ver el mapa divino. ¿Cómo puedo yo ver el mapa divino en medio de lo que estoy viviendo? Eso es lo que Juan quiere decirnos. Volvamos a Juan 6. Y mucha gente, 6:2 de Juan, lo seguía porque veía las señales que hacía en los enfermos. No había otro motivo. No entendían cómo su vida era parte del tejido de Dios. Solo le seguían por lo que veían a nivel físico, a nivel biológico. Y luego viene la experiencia de dar de comer a las 5,000 personas. Y dice 11, Jesús tomó los panes, dio gracias a los que estaban, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. O sea, se hartaron, sin lástima. Y lo mismo hizo con los pecados. Una vez que quedaron satisfechos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. La misericordia de Dios se manifiesta dándonos satisfacciones. Pero es una pobreza de vida cuando nos quedamos solo con la satisfacción y no preguntamos cómo esta comilona que nos acabamos de dar es parte del tejido de Dios. La gente está pensando, versículo 14, al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza, ¿y qué? Y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña. O sea que la gente dice, hey, con este tipo nos hemos hartado. Y si fuera rey, la hicimos. No nos vamos a hartar, nos vamos a hartar todos los días. La búsqueda de la satisfacción únicamente sin pensar qué quiere hacer Dios, cómo soy parte de eso, cómo leo mi vida en los beneficios de Dios y las cosas difíciles que vivo, cómo las entiendo. Jesús, en el pasaje que leímos al principio del capítulo 16, nos dice cómo podemos vivir el milagro más grande de todos los milagros, el milagro más importante.
versículo 12 del capítulo 16, Jesús nos dice: muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Incapacidad para entender. Esa es una constante en el Evangelio de Juan. Usted va a escuchar una técnica en Juan que se llama la técnica del malentendido, donde él dice una cosa y la gente malentiende. Un ejemplo de esto es Juan 2. Pero esto lo va a hallar usted constantemente en el Evangelio, no es solamente aquí. En Juan 2, Jesús dice, versículo 18, entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esa manera? Y Jesús les dice: bueno, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ahora ellos, aquí viene el malentendido, ellos no tienen la capacidad de entender de qué está hablando realmente Jesús. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. En el Evangelio esto es una constante. ¿Se acuerda de Nicodemo? Si no nacieras de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. ¿Y qué dice Nicodemo? Pero ¿cómo puede un hombre entrar otra vez en el vientre de su madre? Cuando no tenemos esa comprensión, Dios nos puede estar hablando y no entendemos lo que nos está diciendo. Pueden estar ocurriendo en nuestra vida situaciones cargadas de sentido de Dios y no las podemos entender, las entendemos de otra manera. Pueden ocurrir situaciones en nuestra vida que tienen el potencial de traernos bendiciones, pero no tenemos la comprensión para verlo y las tomamos de manera equivocada, las rechazamos, pasamos de largo, no nos interesa. Y era una oportunidad de Dios en nuestra vida, solo que la vimos en manera muy racional, muy humana, muy biológica, muy en nuestra carnalidad, y no le vimos el potencial que tenía. Y Jesús dice: hay muchas cosas que aún quedan. Iglesia, dice el Señor, hay muchas cosas todavía que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Y sabes por qué no las ha hecho todavía? Porque no las puedes comprender. Hay puertas que quiere abrir, pero ¿sabes por qué no te las pone? Porque no has desarrollado la comprensión para entrar. Porque en tu mente humana la vas a ver y no te va a parecer. Porque no has tenido todavía la claridad que esta noche quiere darte el Espíritu Santo. Hay muchas cosas, dice Jesús, y nos lo dice ahora a nosotros. Hay muchas cosas más que todavía tengo para vosotros. Todavía. Aún tengo muchas cosas para ustedes, dice el Señor, pero no las podrán soportar. A veces la respuesta no llega no porque Dios no quiere respondernos, sino porque Dios responde tantas veces en nuestra vida de formas que no las podemos captar, no las podemos ver con la claridad que quisiéramos, porque necesitamos accesar a una comprensión espiritual y poder recibir esas muchas cosas y decir: lo veo, lo tomo, porque entiendo. Y aunque al principio no parezca la gran cosa, porque así es, Dios nos da a veces un hilito. A veces lo que nos da es un pedacito.
¿Se acuerdan lo que Dios le dio a Abraham de la tierra prometida en posesión? ¿Qué fue lo primero que recibió? Una tumba para entregar a su mujer. Esa fue la primicia. ¿Quién quiere que una tumba sea la primicia de la tierra prometida? ¿Quién quiere que un cementerio sea la primicia? Pero Abraham tenía claro que no importa. Puede ser un cementerio lo primero que Dios me dé de esta tierra, porque eso fue lo primero de toda la tierra, de la promesa de tierra. Eso fue lo primerito que Abraham recibió. Pero no importa. Es primicia. La tomo. Ya llegará lo demás. Pero cuando Dios a veces nos responde, que nos quiere dar ya un pedacito, primero, que viene envuelto en una experiencia dolorosa, su esposa muere. 2, viene envuelto en un cementerio. Y cuando vemos esa respuesta divina, decimos, no, yo no quiero un cementerio. Yo quiero lo que Lot vio, aquellas tierras preciosas, fértiles, que eran regadas. Eso quiero yo. Yo no quiero un cementerio. ¿Cuántas veces Dios te envía respuestas iniciales de todo un camino de promesa, pero al no tener la comprensión espiritual para verlo, lo dejas pasar, lo desprecias, lo desechas? Y era Dios tocando tu puerta. Y era Dios haciéndose presente. Quizá de la forma que a ti no te gustaba. Quizá no era la puerta que querías, pero era la primicia. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber de qué manera Dios llegará a mi vida con esas muchas cosas que aún tiene para mí? Versículo 13. Aleluya. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Hay cosas que no entendemos, pero que el amado Espíritu de Dios nos las hace entender. Contamos, porque dice cuando venga. Y saben qué, amados, Él está aquí. Y está ahí como instrumento, como regalo de Dios, para que accesemos a comprensiones divinas que en nuestra humanidad no podríamos entender. El Espíritu está allí para poder iluminar nuestra vida y podernos hacer parte de ese mundo espiritual en el que yo pueda salir de una lectura meramente biológica, histórica, psicológica de mi vida y de las cosas que me han pasado, y pueda subir a un nivel espiritual en el que yo pueda ver lo que Dios está haciendo, ver lo que Dios está cumpliendo, ver lo que Dios está armando. Saber que el camino de Dios está tejido de muchas veredas a veces, o a veces de caminos de valles, de montañas, pero es Dios tejiendo algo. Y cuando lo vemos en esa perspectiva, en esa dimensión, hemos de tomarlo, porque es Dios el que está allí, es Dios el que está obrando. Pero hay que tener esa comprensión que nos regala el Espíritu de Dios y nos guía, porque al final dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Amada iglesia, lo que tanto nos cuesta en las circunstancias de vida que llevamos en nuestra humanidad, que vengo hablando, es buscar al amado Espíritu Santo. Buscarlo, desearlo, meterme a la fuente que es el Espíritu de Dios, meterme allí para que Él pueda alumbrarme, iluminarme, despejarme la mente. Algo que se dirá en los evangelios es la manera de cómo los ojos serán abiertos. Es una manera de decir
comprendieron. Los discípulos de Emaús, allí sentados a la mesa, se les abrieron los ojos, es decir, comprendieron. Saulo de Tarso, se le caen las escamas, abre los ojos y entiende. Necesitamos, porque a veces nuestra lectura humana está tan plagada de esas lecturas terrenales que han cegado nuestro entendimiento, y estamos empecinados en lecturas de dolor, de rencor, de venganza, de frustración, de tristeza, de aflicción. Pero el Espíritu nos ofrece un camino diferente, una alternativa distinta, una lectura desde Dios, una lectura que sana, restaura, purifica, endereza, reordena, reestructura, reconduce, reorienta nuestra vida, para ir por nuestra vida gozosos, sin rencores, sin amarguras, sin gastritis. Que medio ve al primo, a la hermana, al hermano del ministerio, ve al tío, al vecino o al compañero de trabajo que le ha amargado la vida y las agruras. Deme una Pepto-Bismol, es que solo le veo la cara a ese desgraciado y ya. No, la lectura del Espíritu nos da acceso a una comprensión divina, que estas cosas no son parte ya de nuestra vida, que logramos descubrir que Dios está tejiendo cosas aún con esos momentos tan difíciles, y descubrimos a Jesús, el que mayor entendió, el que mayor comprendió, que aunque no quería pasar la copa, aunque no quería ese bautismo de la cruz, pero comprendió que Dios es capaz de tejer, aún con nuestros momentos más difíciles, historias nuevas de vida y salvación. Por eso estamos aquí. Por eso hemos venido hasta aquí. Y por eso Jesús es de bendición. Y por eso usted puede ser de bendición para otros, cuando a través suyo Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas. Por eso Él dijo en este evangelio: ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Pero debemos entrar a este mundo de comprensión, a este mundo del Espíritu, porque el Espíritu nos traerá. Y dice el versículo 14, esto es precioso: Él me glorificará. ¿Por qué? Tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. ¿Qué puede ser más precioso que esto, hermanos? ¿Qué puede ser más grande que cualquier hecho milagroso o poderoso? ¿Qué puede ser esto más precioso? El Espíritu tomando de Cristo y trayéndonos a nosotros. Todo lo que hay en Cristo los trae a nosotros. Pero algo más: todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije, el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará. Imagínense, todo lo que es del Padre se lo ha dado a Jesús, y Jesús lo toma. El Espíritu viene a Jesús, lo toma y nos lo trae. Iglesia, tenemos al Espíritu de Dios como ese canal de comprensión para traer a nuestra vida lo que Dios es, lo que Dios tiene, todo cuanto tiene el Padre. Todo lo que hay en Dios lo puedo traer a mi vida a través del precioso Espíritu Santo, hermanitos. Iglesia, a veces vivimos en la lógica meramente del mundo, la lógica de estos 5,000 que solo querían comer y comer y comer y hartarse todos los días, pan gratis todos los días, pero nunca querían entender qué quiere construir Jesucristo, cuál es el plan de Dios, cómo puedo ser útil yo para crear procesos divinos en esta historia. Y de cómo a través de todo lo que he vivido,
cosas que me han hecho reír, cosas que me han hecho llorar, cosas que me han desvelado, cosas que me han dado sueño, cosas que me han dado hambre, cosas que me han quitado el hambre, cosas que me han alterado, cosas que me han dado paz, cosas que trajeron aflicciones a mi vida, cosas que trajeron consuelo a mi vida. Saber que de todo eso son hilos de la vida, pero son hilos que Dios sabe unir para tejer un tejido de vida, un telón maravilloso. Y ese telón trae salvación. Por eso aquella mujer dijo: si tan solo toco el borde de su manto, porque ese manto estaba tejido de situaciones salvadoras de Jesús. Nosotros somos un manto tejido por Dios también. Un manto con el cual podemos ir tocando a tantas personas. Un manto de bendición, un manto de vida. Pero necesitamos una vivencia con el Espíritu Santo que nos haga comprender, entender y descubrir que cada situación, no importa la que sea, está preñada de un sentido divino para hacer cosas grandes y maravillosas, para construir futuros nuevos, para traer realidades nuevas. A veces pedimos y Dios responde, pero mi mente cargada con lecturas equivocadas ve las respuestas y no veo una respuesta divina y las dejamos pasar. Pero iluminados por el Santo Espíritu, vamos descubriendo lo que Dios quiere detrás de la más dulce situación o detrás de la más amarga situación. Dios reina y Él construye un tejido con toda nuestra vida. ¿Por qué no le pedimos al Santo Espíritu, iglesia? En esa necesidad, en esa crisis o en esa felicidad que tienes. Porque no solo de venir a pedir a Dios por nuestra necesidad. Usted puede decir: yo estoy bien y estoy pasándola bien. Entonces ven y pídele. ¿Cómo se engancha esa felicidad al tejido de Dios? No sea que no comprendas como Esaú esa bendición y la desperdicies y la eches a perder porque nunca la supiste amarrar a lo que el Espíritu de Dios quiere mostrarte respecto al plan de Dios. Iglesia, vengamos a pedirle al Santo Espíritu que nos ministre sabiduría, discernimiento, claridad. Quienes quieran, vengan al frente. Presentémonos delante del Espíritu Santo. Para que su Santo Espíritu Él puede darte la luz que necesitas. No te avientes en tu humanidad. Deja que Él te ilumine. Deja que Él te alumbre. Deja que Él te revele. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, no queremos avanzar en esta vida sobre criterios meramente humanos.
No queremos caminar sobre esta historia viendo únicamente los cálculos de los hombres o los impactos emocionales que los otros provocan en nosotros. No queremos ir tejiendo una vida marcada por sentimientos negativos, por lo que otros han provocado en nosotros, por sus intenciones, por sus actos. No queremos que el corazón sea una esponja o una tierra donde florezcan sentimientos que torturan nuestra mente y corazón y provocan en nosotros actitudes y acciones que quieren manifestar nuestro desprecio y venganza. No podemos vivir así, Señor. No debemos vivir así. No queremos vivir esta historia de nuestra vida llenándonos de pesimismos, de frustraciones. No queremos sentimientos de derrota o pensar que somos un proyecto fallido. No, porque de las más profundas oscuridades tú todavía puedes decir: sea la luz. Tu palabra todavía puede decir: sea la luz, y será la luz. Ahí en nuestra vida rodeada de aguas, donde no podemos hacer pie, tú todavía puedes separar las aguas y hacer que brote la tierra donde podemos poner nuestros pies. Ahí donde solo hay tierra sin nada, tú puedes todavía emitir la palabra que dice: y produzca la tierra. Aleluya. No somos un proyecto fallido. Solo somos barro en las manos de Dios, tierra en sus manos. Lo único que necesitamos, como dice Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el Señor decía: es lo que necesitas, pueblo, que el Espíritu Santo se mueva, que el Espíritu de Dios traiga lo que hay en Cristo y nos dé esa claridad que tanto necesitamos, que nos permita leer nuestra historia con el sentido divino y nos permita descubrir, comprender y entender que eres Dios y reinas, y que estás haciendo, construyendo, tejiendo. Déjanos ver con los ojos de la fe. Déjanos ver, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, llénanos de tal manera que podamos ver todo lo que hay en Dios y darnos cuenta de lo que Dios está por hacer, y de esa manera alegrarnos en saber que las cosas más difíciles tienen sentido en tu mano,
y alegrarnos de saber que aunque pensaron en mal en contra nuestra, Dios lo ha transformado en bien. Que Dios lo transformará en bien. Oh, aleluya. Que toda aquella amenaza y aquel ataque que tú creías terminaría contigo, no, iglesia. El Espíritu te hará comprender de cómo estás construyendo un proceso. Primero, que te bendecirá a ti como bendijo a José y lo puso al segundo el faraón. Pero también cómo servirás para bendecir a muchas vidas. Y de cómo serás de consolación. El apóstol Pablo descubre esa verdad cuando dice que él descubrió por el Espíritu que las tribulaciones que vivió le trajeron consuelo del Espíritu Santo. Y descubrió que ese consuelo que recibía de parte de Dios tenía la finalidad de poder consolar a los que estaban en tribulaciones. Cuando descubrimos ese sentido de las vivencias humanas, entonces comprendemos que somos parte de algo más grande, de algo mayor, que somos parte de un tejido divino en la historia, que somos parte de una acción de Dios en nuestra vida. Aleluya. No, iglesia, no están vencidos. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores en Jesús. Todo lo que hay en Jesús es tuyo ahora por la obra del Espíritu Santo. Puede ser tuyo. Solo habla con el Espíritu de Dios. Dile tu historia. Cuéntale tu incomprensión. Ábrele tu alma y dile las preguntas más profundas de tu corazón. Y Él llegará y ministrará tu vida, amada iglesia. Espíritu de Dios, hay un pueblo que anhela luz. Hay un pueblo que anhela claridad. Hay un pueblo que quiere comprender. Hay un pueblo que necesita iluminación esta noche. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios, trae revelaciones a nuestra vida. Trae iluminaciones a nuestra vida. Trae alumbramientos a nuestra vida. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ministra sabiduría, entendimiento, revelación, comprensión. Eso que no dan los hombres, eso que viene solo de ti. Oh, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, queremos vivir nuestros días. Queremos caminar sobre la tierra alumbrados por esa luz celestial que nos permite ver lo invisible y poder caminar sobre lo invisible. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ministranos, Dios.